Hola, hola, en este video te voy a enseñar a hacer esta bella flor. Este pétalo se ve espectacular y es una técnica de distorsión muy fácil. Vamos a ello y te enseñaré qué tan fácil es. Nos vemos dentro. Para realizar esta flor comenzamos por ver los materiales que vamos a utilizar. Vamos a utilizar globos redondos de 12 pulgadas. Yo voy a utilizar dorado, tú puedes utilizar el color de tu preferencia. Voy a utilizar globos largos, los cuales van a ser un color, tienen que ser un color que cuando esté dentro del globo que vayas a utilizar no se vea cuando hagas la distorsión y cuando hagas ya el pétalo, no se note que el globo es de un color diferente o muy contrastante, muy oscuro para el color del globo redondo, y así se transparente y se va a ver un poco feo. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar unos globos que vayan en contraste con el color que vayamos a utilizar en el globo redondo. Vamos a utilizar nuestro inflador manual. Para las personas que no se les hace fácil colocar el globo largo dentro del globo directamente, doblando el globo y colocándolo, pueden utilizar una varita de madera y tijeras para cortar el excedente. Comenzamos colocando todos los globos largos dentro de los globos redondos. Es muy fácil, el globo largo al doblarlo queda un poco durito, por decirlo así, rígido, y se puede colocar dentro sin ningún problema. Pero como siempre les digo, a las personas que no se les hace fácil colocar el globo, simplemente lo que tienen es que doblarlo, colocar la varita, y con la varita pueden ayudarse a colocar el globo con más facilidad. Es cuestión ya de comodidad, de cómo se les resulta mejor, y así pueden ir trabajando. Ya tenemos los 5 globos largos colocados dentro de los 5 globos redondos, y ahora vamos a proceder a hacer el pétalo. Para hacer el pétalo vamos a dar unos 12, 16 pompazos, lo suficiente para que mi globo redondo tenga mucho espacio para poder rellenar con aire, y que el globo largo tenga el suficiente espacio para expandirse dentro del globo redondo. Colocamos la boquilla, mira, cuidando de que nuestros globos no se vayan hacia adentro, sostenemos bien. Inflamos mucho el globo redondo, por lo que te digo, necesitamos espacio para el globo largo, ¿ok? Sostenemos bien, colocamos el globo en la boquilla. Aseguramos y empezamos a inflar. Vamos a dar 6 pompazos. Acuérdate que 6 son 1, 2, 3, 4. Y ahí depende también del tamaño que tú quieras tu pétalo. Tú decides, si vas a hacer una flor pequeña, pueden ser 3 pompazos, 4 pompazos. Si vas a hacer una flor mediana, y así vas aumentando la cantidad de pompazos si quieres que tu pétalo sea más grande, o menos cantidad de pompazos si quieres que tu pétalo sea más pequeño.
busco acá la boquilla del globo largo, la saco, aseguro y halo la otra. Hago unos nudos. Vamos a hacer 3 nuditos. Y cortamos el excedente. Ahora bien, nuestro aire se va a ir saliendo del globo redondo, pero no hay ningún problema. Ya lo tenemos acá adentro. Lo que necesitamos es darle el movimiento al globo redondo para que me quede la forma del pétalo que quiero yo en este caso, ¿ok? Esta punta que está acá abajo la vamos a doblar hacia adentro, por dentro del globo redondo, para que pase por acá por detrás y así me pueda quedar esa forma de pétalo. Vamos a echarle aire al globo redondo para así poder tener espacio para trabajar con el globo largo dentro del redondo. Lo bueno de trabajar las flores con distorsión es que cada vez que tú necesites dar movimiento al globo largo, puedes inflar el globo redondo las veces que quieras, hasta que estés satisfecho con el movimiento del globo largo, la forma de tu pétalo, y allí sí, si quieres, puedes hacer un nudo al globo redondo para que no le entre aire, simplemente dejarlo así con la boquilla abierta, dependiendo de cómo sea tu pétalo. Entonces, como te dije, vamos a hacer un movimiento. Ya lo tenemos acá doblado. Fíjate. Lo doblamos hacia la parte de adelante. Y ahora vamos a ir dándole forma a nuestro pétalo. Es un pétalo que es un poquito elaborado. Tienes que darle un poco de movimiento y fuerza al globo largo mientras que va sacando el aire. Fíjate que acá el globo, cuando lo doblé, pasa por delante de este que está en la parte de atrás, pasa por delante, y ahora voy a empezar a moverlo para que me dé ese efecto. Este lo hundo un poco hacia atrás, esta punta sobresale un poco, la hundo un poco acá, dándole movimiento. Y ahora viene la parte importante de este pétalo. Lo podríamos dejar así, pero no se ve el detalle, ¿ok? Se ve que tiene una forma, una figura, pero no se ve el detalle. Ahora vamos a hacer algo con nuestro inflador manual. Vamos a colocar el inflador acá. En la parte trasera vamos a colocar la boquilla del globo. Abren. Colocan la boquilla del globo así, tal cual, como se ve en la imagen. Y no hay ningún problema. Esta boquilla la vamos a utilizar, esta parte de atrás del inflador, para sacar el aire. Y fíjate cómo va dando lo que yo necesito, que es sacar el aire de mi globo, girar, giro para que no se me escape, no entre nuevamente el aire, y ya tengo la forma súper marcada de mi pétalo. Esta es la parte trasera y esta es la parte delantera. Ya lo que hago es asegurar y hacer un nudo. De esta forma no permito que el aire vuelva a entrar a mi globo. Y ya me queda la figura de mi pétalo de esta forma, totalmente marcada, como cuando vamos al gimnasio y se nos marcan los cuadritos en nuestro abdomen. Así queda marcada el pétalo con esta figura que está súper genial.
Ahora vamos a hacer los 4 restantes que me faltan para realizar la flor.
Y aquí ya tengo los 5 pétalos totalmente listos, preparados ya para realizar nuestra bella flor. Y ahora lo que nos queda es unirlos. Y tan sencillo como utilizar un poco de silicón caliente, pero tenemos que tener mucho cuidado. Esta pistola es pequeña, es de las normales, tiene un interruptor acá de prendido y apagado. También hay una pistola de baja temperatura que la podemos utilizar si la tenemos, muy bien. Si no la tenemos, podemos utilizar esta que es la normalita que tenemos para cualquier manualidad. Lo único que tenemos es que tener en cuenta de que cuando la encendemos vamos a trabajarla no al 100%, simplemente vamos probando que cuando ya salga por acá por la punta el silicón un poco aguado, que no está totalmente caliente sino un poco tibio, ahí la apagamos o la desconectamos de la corriente para que no siga calentando. Pegamos 1 o 2 pétalos, conectamos otra vez, damos un poquito más de calor y así vamos trabajando con el silicón tibio, ¿ok? Así no tenemos la dificultad de que de repente se nos explote el globo, porque no se nos va a explotar el de afuera, se nos va a explotar el de adentro si le ponemos muchísimo calor, ¿ok? Y así perdemos el pétalo y tendríamos que hacer otro y otro y otro. Vamos a dejar esto que caliente un poco. Mientras tanto voy a ir ordenando todo para hacer el armado de la flor. Y ya tengo mi pistola un poco caliente. Fíjate que ya está saliendo con fluidez nuestro silicón. Vamos ahora a proceder a pegar los pétalos sin tocar el globo con la punta metálica, solamente el silicón. Con mucho cuidado. Y vamos uniendo. Y tenemos que darle tiempo, ¿ok? Al silicón para que él se endurezca nuevamente. Como está tibio, el tiempo no va a ser tan prolongado, pero sí tenemos que hacer un poco de presión para que vaya haciendo la adherencia que necesitamos para que nuestros pétalos queden como nosotros queremos. Entonces le damos su tiempo al silicón. Él se enfría un poco más rápido que cuando está muy caliente, porque como estaba tibio, y ya allí nos va quedando la unión de nuestros pétalos en el sitio donde los queremos. Seguimos con el siguiente. Si vemos que no está saliendo suficiente silicón, entonces volvemos a prender la pistolita. Seguimos pegando nuestros pétalos poco a poco. Siempre piensen que este trabajo es de mucha paciencia. No pretendan hacer una flor con distorsión corriendo, porque de repente pueda que nos salga muy bien cuando ya tenemos bastante experiencia haciendo esta parte de distorsión, pero cuando estamos aprendiendo vamos a tratar de hacerlo con mucha paciencia, cuando tengamos mucho tiempo para poder dedicarle a esta flor y a cualquiera de distorsión, porque la distorsión tiene que ver con darle el tamaño, darle la forma a nuestro globo en la parte de adentro para que pueda quedar de la forma que queremos. Entonces, cuando trabajemos con distorsión, que sea un momento que tenemos suficiente tiempo para dedicarle.
Y acá ya tenemos todos los pétalos prácticamente pegados. Lo que nos falta es cerrar el último pétalo para seguir haciendo nuestra flor. Hay muchas alumnas que dicen me da miedo trabajar con el silicón, pero en realidad si trabajamos de la forma que te estaba mostrando, de que no dejemos nuestra pistola de silicón calentar al máximo el 100%, podemos trabajarla muy bien con nuestro silicón frío, no hay ningún problema. Y así ya unimos los 5 pétalos y ahora lo que nos queda es darle los detalles, el centro y cualquier otro detalle que nosotros creamos conveniente para realzarle la belleza, que ya estos pétalos de por sí son un espectáculo. Tenemos que darle mucho detalle. Vamos a ello. Con un globo blanco para contrastar, vamos a hacer la técnica de la manzana. Un globo aseguramos con un nudo simple. Forma y ya nos queda así, y lo que tenemos que ahora es presentarlo en nuestra flor para poder colocarle algunos puntos de silicón donde vamos a hacer la presentación del globo para que quede fijo y no se nos vaya a salir, ¿ok? Siempre colocamos el globo, lo presentamos, le damos la forma y luego hacemos los puntos de pegamento para que quede donde nosotros queremos. Con nuestra pistola de silicón nuevamente vamos a hacer algunos puntos para poder pegar el centro de esta flor. Tenemos que tener en cuenta que la pistola, como ya te dije, tiene que estar tibia, no puede estar caliente al 100% y no debemos pegar la punta metálica de los globos, porque eso sí que está un poco más caliente y nos puede explotar los globos. Hacemos el último punto. Yo siempre hago el punto y cuando voy a retirar sobre el mismo silicón coloco la punta, le doy un movimiento ahí súper rápido y retiro, y lo que me queda es un hilito de silicón que luego se lo voy retirando para ir dándole terminación a mi globo. Fíjate si lo puedes ver, no sé si se nota en la cámara, pero este hilito de silicón es el que me va quedando y lo retiro.
simplemente. Son detallitos que tenemos que ir haciendo a medida que vamos terminando ya de darle los toques finales. Y mira, ya quedó nuestro centro totalmente fijo y nuestro detalle de acá del centro. Ahora, ¿qué toca? Vamos a seguir dándole algunos detalles adicionales a esta flor para que quede más, pero más espectacular. Con un globo dorado que lo inflamos, no todo, dejamos bastante espacio al finalizar el globo para poder utilizar todas las torsiones que necesitemos y que el aire vaya corriendo. Es muy importante, como siempre te digo, amasar el globo para que pierda tensión. Muchas alumnas dicen, ¿por qué mi globo se me rompe, se me explota, pierde el aire? Si yo le doy acá un poco de amasado a mi globo pierde esa rigidez. Fíjate que acá, si se escucha, no suena. Pero cuando el globo está inflado a su máximo nivel y uno le pasa la mano, el dedo así, pareciera que sonara wiki, 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 algo así. No se vayan a reír de mi wiki, wiki, pero el globo está tensionado y ese sonido quiere decir de que necesita que lo amasemos un poco para que pierda esa tensión y quede un poco más flojo. De modo tal que cuando vayamos a hacer nuestros entorchados, estas arrugas que quedan acá entre uno y otro son más resistentes y no se van a fisurar. Cuando digo fisurar es que se les abren unas pequeñas pero microscópicas huequitos y por ahí se escapa el aire. Entonces, si nuestro globo está tensionado, no va a servir muy bien. Pueda que no te pase, pero pueda que sí pase. ¿Y por qué se me desinfla el globo? Porque acá en estas arruguitas se fisuró y por allí se escapa el aire. Ahora bien, vamos a hacer perlitas de unos 2 dedos, ¿ok? Como siempre te digo, si trabajas con tu mano derecha o con tu mano izquierda hacia adelante o hacia atrás, lo que tienes que hacer es siempre el mismo movimiento. Si es hacia adelante todo el tiempo. Si es hacia atrás todo el tiempo. Si trabajas con la derecha o si trabajas con la izquierda, es ya cuestión de tu comodidad. Lo único que el que va girando siempre es el más largo. Y hacemos cualquier cantidad de burbujitas tratando de que siempre nos queden del mismo tamaño, de 2 dedos, de 1 dedo y medio. La medida para trabajar va a ser siempre nuestros dedos, y si así lo prefieres, puedes trabajar con una regla, una cinta de papel, dibujas toda la cantidad de centímetros que tú quieras y puedes ir haciendo, midiendo, y ya tú sabes que te quedan de 2 centímetros, de 3 centímetros, de 4 centímetros, pero la medida universal que trabajamos siempre es la de nuestros propios dedos. Seguimos amasando, seguimos haciendo, girando el largo. Fíjate que ya aquí no estoy sosteniendo ninguna de estas bolitas que están aquí, pero como todo el enroscado está para el mismo lado, no permite que se desenrosque ninguna. Ahora ya creo que he hecho suficientes para lo que necesito. Fija acá, mira, todo este
montón de perlitas. La voy a sostener porque voy a colocarla alrededor de mi flor. Y lo que tengo que hacer es sostenerla, colocarla y medir. Haciendo un poco de presión hacia abajo. Voy midiendo. Y creo que me falta una pequeñita. Y ya lo que hago es cerrar. Cierro aquí. Cuando trabajamos con flores no tenemos una medida exacta de cuántas perlitas vamos a necesitar en una flor. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que vamos midiendo en la medida que vamos trabajando. Y así no deberíamos tener fallas a la hora de colocar nuestros detalles. Cortamos el excedente. Ya por aquí el nudito lo vamos a esconder ahora. Ya lo tenemos y lo que tenemos que hacer es hacer un poco de presión para que nuestras perlitas bajen, ¿ok? Hacia el final. ¿Y qué nos queda ahora? Nuestro amigo mágico, la pistola de silicón, ¿ok? Tenemos ya nuestras perlitas acá. Yo te la muestro así, pero le vamos a colocar puntitos de silicón esporádicamente por todo el alrededor para que nos queden bien fijas estas perlitas y no se nos salgan, no se nos muevan y quede la flor súper espectacular. Por lo tanto, vamos a hacerle también un diseño acá de pistilo para unirlo con esta conexión que dejé acá cuando hice la técnica de la manzana, porque el último detalle serían los pistilos. Vamos a hacer los pistilos. Para realizar los pistilos vamos a utilizar los mismos globos en tonos iguales a la cinta de perlitas que le colocamos como decoración, y vamos a utilizar dos globos. Los podemos utilizar amarrados aquí en la punta, perdón, en el medio. Podemos hacer un nudito o los podemos cortar y trabajarlos por separado. En este caso yo voy a hacer un nudito para tener los 4 pistilos juntos. Los tengo así y lo que tengo que hacer es abrir por acá con mi tijera para poder echarle aire. Ya tengo acá abierto, voy a echarle un poco de aire. Inflo y dejo salir el aire, más o menos que me queden unos 3 dedos. Y anudo. Eso lo voy a hacer con cada uno de estos trocitos de globo, ¿ok? Subo el aire hasta la punta. Y fíjate que acá me queda llenito de aire. Y voy a hacer la técnica de la manzana. Empujo hacia adentro, doy forma y ya me queda acá el tubito lleno y el tulip. Esto lo voy a hacer en cada uno de los 3 que me faltan.
Y ya los tengo así, de esta manera, y lo que me queda es colocarlos en la flor. Ahora vamos a buscar nuestra flor para colocarlos. Tenemos nuestra flor acá, ya le colocamos un punto de silicón en varias perlitas para fijar de que no se nos vaya a salir, de que no se nos vaya a disparar nuestras perlitas hacia la parte de arriba, porque necesitamos que estén allí fijas. Los 4 tulips que había hecho con los globos largos los vamos a colocar ahora acá en el centro. Hacemos un poco de presión, no hay ningún problema, y hacemos un nudito. Cortamos el excedente y ya por allá abajo se esconde, queda bien escondido. Lo que tenemos es que darle un poquito de movimiento y listo. Ya estos tulips toman vida, le dan vida a nuestra flor y nuestra flor queda de la siguiente manera. Así nos queda nuestra bella flor y nos vemos en otro video. Chao, chao.